Bien, estábamos hablando justamente a propósito del general Ricardo Yáñez, se nos coló ahí una cuña de la ministra Vallejos que se pronunció precisamente respecto a esta solicitud de formalización de la Fiscalía. Dijeron que iban a esperar los resultados, ¿no es cierto?, de esta etapa del proceso para poder pronunciarse o tomar alguna decisión. Bueno, ¿qué significa esta solicitud de la Fiscalía? Vamos a conversar con los alcances que tiene esta posible formalización y procesamiento del general director de Carabineros con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas. Muy buenos días, profesora. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días a ambas y a todos los auditores y auditoras. Profesora, en el caso de que, por ejemplo, fuera sometido a proceso, para entender un poco las etapas judiciales, si fuera formalizado el general Ricardo Yáñez y una jueza o un juez de garantía decidiera que puede quedar en prisión preventiva, ¿sería factible que eso ocurriera? Podría ser factible si es que el Ministerio Público estimara que el imputado constituye un peligro para la sociedad o para la propia investigación de la causa, que quedara con medidas cautelares. Ahora, la prisión preventiva es siempre una medida de última ratio, no es la primera que se utiliza, y si el tribunal estima que no hay peligro de fuga, que no va a constituir un problema para la investigación, puede que determine la utilización de otras medidas cautelares, como el arraigo nacional, como el arresto domiciliario u otras. Lidia, ayer cuando se daba a conocer esta información del paso que iba a seguir el Ministerio Público por esta indagatoria, estamos hablando ya de varios años, ¿no es cierto?, desde lo que fue ese octubre de 2019, se hace referencia a eventuales responsabilidades en el delito de omisión. Yáñez era encargado de orden y seguridad de la policía uniformada durante esa época, además de los otros que también se van a pedir formalización. Lo decíamos en el inicio, el ex general director Mario Rosas, el ex subdirector de la institución, el general en retiro Diego Late, pero cuando se cita a Yáñez se habla de esta responsabilidad de mando. ¿Qué podemos ampliar sobre esto? Bueno, el concepto de responsabilidad de mando es un concepto muy importante en general en el derecho administrativo, pero también en el derecho penal internacional. Cuando alguien, teniendo el control sobre una situación, no ordena, por ejemplo, detener una matanza, o sea, teniendo el conocimiento, teniendo el control sobre ciertas situaciones y el mando ante la tropa no impide la realización de ciertos delitos, esa persona comete un delito por omisión, es decir, el no hacer. No es que él haya mandado, una persona haya mandado ejecutar personas, pero a sabiendas que aquello estaba ocurriendo, no ordena que aquello se detenga. A eso se refiere con el delito de omisión. Lidia, en el caso del general Yáñez fue citado en 5 oportunidades por la fiscal Jimena Chong y él no se presentó, y la única vez que lo hizo apeló a su derecho a guardar silencio. No ha habido, por lo tanto, de parte de él colaboración en esta causa. ¿Eso podría ser un agravante en caso de que efectivamente se le encontrara responsable de los delitos de los que se le acusa? Eventualmente no pudiera invocar cierto tipo de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, que típicamente es la colaboración con la investigación, con la administración de justicia. En el caso de no cooperar, de no referirse a los hechos, no podrá invocar aquello. No obstante que pueda invocar otras circunstancias modificatorias, otras atenuantes. Ahora bien, el hecho de que él guarde silencio, el hecho de que él pida la inhabilitación, ya sea del fiscal Armendari o la fiscal Jimena Chong,
es parte, tal como su propio abogado ha señalado, es parte de las garantías judiciales que toda persona tiene. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría decir que su actuación no va a ser necesariamente distinta a la que pueda tener cualquier otro imputado. Yo creo que lo relevante aquí es que la solicitud, porque además el Ministerio Público, yo creo que la mayoría de los y las radioescuchas advierten que han transcurrido muchísimos años, desde el momento del estallido social hasta el momento en que se solicita su formalización, y que el Ministerio Público tomó una decisión en que las causas se iban a concentrar en una fiscalía, que es la Fiscalía Centro Norte, en una fiscal que ha tenido que llevar las causas del estallido social, como la fiscal Jimena Chong, y que la solicitud en este minuto de inhabilitarla significa cambiar de alguna manera el equipo que ha venido liderando las investigaciones por los últimos 3 años o 4, y que estamos a puertas de aquí a final de año de un gran porcentaje de delitos que puedan prescribir por los 5 años. Ahora, hay otros delitos que ocurrieron en el 2020, ya cuando habían órdenes específicas de no utilizar, por ejemplo, los balines y otros, que sí fueron ocurriendo. Y por lo tanto ahí alguien puede decir, todavía no se agota el plazo para investigar y enjuiciar a los altos mandos por aquello que sucedió, cuestión que nosotros es lo que hemos señalado en nuestro informe anual. Entonces, aquí hay la utilización de los mecanismos y las garantías procesales que toda persona en Chile tiene. 2, la utilización, la formalización a pocos meses de que pueda cumplirse la etapa de prescripción, también significa un traspié si es que el fiscal nacional toma la decisión de inhabilitar tanto a Armendariz como a Chong, porque significa iniciar con un nuevo equipo y liderar una investigación que ha sido muy compleja de investigar. O sea, las causas de violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos en el marco del estallido social han sido pocos, han sido muy difíciles y sin ningún tipo de colaboración de parte de Carabineros. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y claro, cito a propósito de esta solicitud de formalización que cuando se habla de eventual responsabilidad en el delito de omisión, comillas, de apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves y homicidio. Hay que recordar en esta radio, de hecho, cuando fue el desarrollo de estas manifestaciones en estos años, entre ellos, por ejemplo, lo que pasó con aquellas heridas oculares, indagatoria, por ejemplo, que se lleva adelante de la senadora Fabiola Campillay. Estamos hablando de una perspectiva humana, pero que cómo eso se va mezclando y algo que es concreto. La solicitud de inhabilidad de estos fiscales por parte del general director hablaba durante esta semana, que fue lo que se conoció, de odio y resentimiento hacia la institución. ¿Cuán complejo es eso, Lidia, respecto a las señales, por una parte, de una causa judicial que busca responsabilidades por hechos concretos, denuncia, ante la reflexión que se puede hacer de cómo funciona una institución? Bueno, yo creo que hay una gran complejidad respecto a los dichos de la relación Ministerio Público-Carabinero. Y es una relación, o sea, hoy día creo yo que el Ministerio Público, no hoy día, sino que desde el estallido social y quizás antes, en una situación muy compleja respecto de cómo esas dos instituciones trabajan en forma conjunta. Toda la persecución penal respecto de la comisión de delitos descansa en la labor que debe desarrollar la policía de investigaciones o carabineros. Entonces, en la medida en que algunos miembros de la institución son tocados, hay un resentimiento de parte de la institución que tiene que colaborar
en la investigación de los delitos. Y por ello, algunos miembros de la oposición han hablado precisamente de estas situaciones. O sea, ¿cómo puede darse que hoy día estemos en contra de un general cuando estamos en un momento de crisis como esta? El punto es que entonces parece haber un chantaje. El chantaje implica decir, mire, unos otros. usted depende de nosotros, y cómo usted va a dañar una institución de la cual depende, digamos, la tranquilidad de la población en términos de una política de seguridad. Entonces, el estallido social, en general, ha puesto a prueba un montón de instituciones en este país. Una cosa es lo que uno podría decir, cómo se dieron las situaciones de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, donde el control era férreo, respecto de todas las instituciones y un poder judicial que era el que investigaba, el que había asumido una actitud, digamos, más bien indolente frente a lo que estaba pasando, no más bien, era una actitud indolente frente a lo que sucedía en Chile, y ahora el Ministerio Público que tiene su misión de investigar. Entonces, siempre todo este proceso de investigación ha sido mucho más lento, ha sido mucho más complejo, tanto para el fiscal Armendáriz como la fiscal Chong. No hay que olvidar que ella fue objeto de amenazas directas en su casa. Entonces, para una sociedad democrática, estos son los momentos en que las instituciones están a prueba de la mejor manera. Y la decisión del fiscal Valencia no va a ser, por así decirlo, una decisión fácil, porque él tiene que medir, de alguna manera, el termómetro político, más allá que digan que no lo va a hacer, tiene que mirar desde el punto de vista técnico, del objetivo de la persecución, de la labor de los equipos existentes, para decidir o no si va a cambiar al equipo que el mismo fiscal Abbott durante los últimos años puso. Y por lo menos desde nuestro punto de vista, como Centro de Derechos Humanos, que hemos venido haciendo un seguimiento de la situación de las causas del estallido, en la fiscal Centro Norte es donde había un equipo especializado, donde las causas iban avanzando lento, pero avanzaban, mientras que en otras fiscalías tienen un sistema de trabajo distinto, donde solamente funcionó un poco la burocracia para ir cerrando las causas del estallido en forma paulatina, pero sistemática. Lidia, a propósito de lo que justamente ha mencionado, por un lado, la posibilidad de cambiar a los fiscales y conceder la solicitud de el general Yáñez respecto a los fiscales Chong y Armendáriz, depende exclusivamente del fiscal nacional, es el único que puede hacerlo. Eso por un lado. Recordar que anterior fiscal nacional hizo cambio de fiscales, estoy acordándome del caso Penta, ¿no? Con el ex fiscal Gajardo y los ex fiscales no eran buenas, que terminó con la renuncia de justamente de estos fiscales porque el cambio significó la impunidad. Finalmente, ¿no? O sea, se cambiaba a los fiscales para que no siguieran investigando, entonces se busca un fiscal que sea más considerado con los acusados. ¿Tiene sentido un cambio de fiscales y no, si alguien considera que es inocente, dejar que el proceso continúe y justamente que sea la justicia la que determine su inocencia? Yo creo que por eso digo que la discusión y lo que vaya a suceder respecto del estallido social y la responsabilidad del alto mando deja al fiscal nacional en una situación muy difícil. En el caso de que determine que va a remover a ambos fiscales de una investigación que lleva años, para luego pasársela a un nuevo equipo que no tiene quizás ni siquiera la experticia de haber llevado a cabo causas de violación de los derechos en forma sistemática como lo ha hecho este equipo, es una lectura de que finalmente, lo voy a poner en esos términos, la presión política funciona. Y eso también da una señal muy fuerte sobre la potencial impunidad y la impunidad que uno le ha tenido, que tiene un olfatillo, digamos, a impunidad
frente a la ineficacia de la investigación y la sanción para los delitos cometidos. Entonces, no es descartable que él ceda ante esta presión, pero de hacerlo va a ser muy complejo. La credibilidad que el Ministerio Público va a tener ante un caso que tiene los ribetes políticos que este tiene. Yo creo que ya hay suficiente material para decir que el Ministerio Público estuvo en falta, ya estaba en falta respecto a la investigación de las causas del estallido, ya está en falta. Entonces, dar una nueva señal mostraría la total debilidad de una institución para hacerse cargo de problemas que son importantes, porque además también no solamente están los temas del estallido. Cabe recordar, digamos, cómo en la institución de Carabineros ha habido y se ha tejido, así como en otros espacios, una red de corrupción importante. También eso empieza a penetrar con una desafección, yo incluso diría a veces de su propio personal, de su propio funcionariado, sobre a la posibilidad o no de realizar investigaciones serias. Agradecemos esta mañana a la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, porque claro, hay una indagatoria en curso que tiene que seguir sus distintas etapas, pero como se mencionaba, hay un termómetro, hay un contexto y era parte de lo que queríamos revisar. Muchas gracias nuevamente por el contacto, que tenga buena jornada. Igual ustedes, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. 8 de la mañana en punto. Cerramos, Juanita, sí, esta primera hora de Radioanálisis. Así es, nos encontramos mañana, por mi parte al menos, y un saludo para todas. Luego de la pausa, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. No se separe.